Buenas tardes, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la asignatura Probabilidad y Estadística de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Ángel Antonio Gastelum Nayón. Hoy hablaremos del capítulo 1, Introducción a la Estadística. Este trabajo es más que nada para la recuperación de la unidad 1 y 2. Pensamiento estadístico. Definiciones. Datos. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se sometan a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. En los ejercicios utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. imposible, B. posible, pero muy improbable, C. posible y probable. 8. Multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Respuesta: posible pero muy poco probable, ya que solo mediando el kilometraje del carro se puede saber si es que condució a esa cantidad de millas por hora. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Respuesta: posible y probable, ya que podemos encontrar esos 3 semáforos en una sola línea, siempre y cuando estos sean para una sola dirección. 10. Día Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Respuesta: imposible porque ya está estipulado que es un jueves. 1.3 Tipo de datos. Definiciones. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Definiciones. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributos consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. En los ejercicios determine el valor dado, si el valor dado es un estadístico o un parámetro. 8. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito. Para controlar las luces del semáforo se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo 4 Exercises in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Respuesta: en este caso es un parámetro, ya que nos está dando las características de la población. El 10. Tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.353 unidades de masa atómica unificada.
Respuesta: en este caso es estadístico, ya que nos está dando una medición numérica de muestra junto con algunas características. En el ejercicio determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. 18. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos. Respuesta: son datos discretos, ya que está proporcionando características de una población al mencionar los datos de una mejor seleccionada al azar. Pensamiento crítico. Definición: una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los sujetos deciden incorporarse. 3. Corrección y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los que diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Respuesta: sí, ya que existe una asociación, el número de armas es directamente proporcional al número de homicidios que suceden en las calles de Estados Unidos de América. Prueba sesgada. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Respuesta: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. 15. Cascos para motociclista. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Respuesta: como tal, los usuarios principales en este caso son los motociclistas, quienes fueron los que no testificaron, ya que son muy importantes y no se tomaron en cuenta. Recolección de datos muestrales. Definiciones. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Definición: una muestra aleatoria siempre de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Definiciones: en una muestra aleatoria los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Respuesta: la encuesta realizada por el autor con los estudiantes arrojaron que la mayoría de la población son diestros. Esto es algo tipo en la población y no tiene resultados buenos ni malos, ya que esto no afecta a la población. 9. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Respuesta: muestreo por conveniencia.
En los ejercicios se identifica el tipo de muestra que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. 9. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Respuesta: muestreo por conveniencia. 13. Cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vinos profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumers Union, Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferentes. Respuesta: muestreo estratificado. Los ejercicios se refiere a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. 26. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego la arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple. Explique. Respuesta: no es una muestra aleatoria ni una muestra aleatoria simple porque no escogió a toda la población votante al azar. Solo escogió a los adultos como parte de su muestra para su encuesta. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. En el ejercicio identifique que la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencia indicadas. Las distribuciones de frecuencia se basan en datos de apéndice B. Fórmula: valor más alto menos valor más bajo entre números de clases. Pesos: 7 pesos de libras de metal no desecho y la frecuencia. Aquí tenemos los datos y la respuesta es 4.99. Valor más alto menos 0.00, que es valor más bajo, entre número de clases, que es 5, igual a 0.998. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio menos 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de an unexpected rise in strontium menos 90 in US decided in the 1990 S de Mango et Science of Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicie con un límite inferior de clase de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Aquí tenemos lo que son todas las radiaciones de leche y pasamos a Minitab. Realizaremos un histograma de radiaciones en dientes de leche. Ok, nos vamos a gráfica, histograma simple y seleccionamos radiaciones en dientes de leche. Vamos ok y aquí tenemos el histograma en radiación en dientes de leche. Ok, pasamos al siguiente problema. Aquí está la tabla. Histograma. Pesos de papel
desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4.00 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado. Consulta la distribución de frecuencia del ejercicio 7. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Otra vez a Minitab. Y ahora nos vamos a gráfica, histograma, simple, seleccionamos OK. Y nos vamos a papel. Seleccionamos OK. Y aquí tenemos el histograma. Pasamos al siguiente ejercicio. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar. Con base en datos del Greater Nueva York Blood Program, construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Aquí tenemos los tipos de sangre y aquí tenemos ya una tabla con los tipos de sangre ya identificados con la frecuencia y el total de datos. En tipos de sangre A tenemos 22 de frecuencia, en la O 20, en la B 5 y al AB 3 y el total es 50. Ok, ahora pasamos al siguiente. Histogramas. Definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de los barras corresponden a los valores de frecuencias. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Pesos de papel. Perdón, ahora aquí nos vamos a pasar a Minitab para resolver este ejercicio. Ok, nos vamos a gráfica, histograma, simple, ok, y seleccionamos longitud de tornillos. Seleccionamos y le damos OK y aquí tenemos el histograma de longitudes de tornillos. Ok, listo. Vamos al siguiente. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Aquí tenemos el papel desechado, la frecuencia y la cantidad de papel desechado. Igual nos vamos a Minitab otra vez.
nos vamos a gráfica, histograma, simple, y en papel seleccionamos papel, ok, y listo. Aquí tenemos el histograma. El siguiente. Puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Ok, nos vamos a Minitab. Nos vamos a gráfica, a histograma, seleccionamos simple y seleccionamos el de FICO. Le damos ok y listo. Aquí tenemos el histograma de FICO con su frecuencia. Ok, el siguiente. .4 Gráfica estadística. Definición: gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores igual se apilan. Gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de distribución de esas cantidades? Ok, ahora nos vamos a Minitab y nos vamos a gráfica, seleccionamos gráfica de punto, simple, vamos ok y seleccionamos radiación en dientes de leche. Seleccionamos ok y listo. Aquí tenemos la gráfica de radiación de dientes de leche. Pasamos al siguiente. Dice polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluida en el ejercicio 18 de la sección 2.2, 110 menos 119, 120 menos 129, 130 menos 139, 140 menos 149, 150 menos 159, 160 menos 169, 170 menos 179, 180 menos 189. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Ok, nos vamos a gráfica, a barra, vamos a tabla, valores de tabla, a simple, vamos ok, seleccionamos frecuencia, seleccionamos, aquí dice marca de clase, seleccionamos, ok, listo, aquí lo tenemos. Ok, ahora nos vamos al siguiente. Gráfica de Pareto.
Para, para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9 basada en los datos del US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Vamos a estadística, Quality Tools, en Pareto seleccionamos aquí, seleccionamos año, frecuencia relativa, seleccionamos y le damos OK, y aquí tenemos nuestro diagrama de Paretos. Ok, vamos al siguiente. Consumo de energía y temperatura. En el conjunto de datos 12 utiliza las 22 temperaturas de promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía kilowatt por hora. Represente las temperaturas en el eje horizontal con base en el resultado. ¿Existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida? Trate de identificar al menos una razón por la que existe una relación. Ok, ahora nos iremos a Minitab. Vamos a gráfica, aquí, en simple. Seleccionamos consumo de energía. Y en X seleccionamos temperatura, le damos OK y aquí tenemos el resultado. Ok, vamos al siguiente. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. La ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Respuesta: en realidad no sería ético, ya que no se podrían salvar vidas al crear una gráfica. Más que nada, la gráfica nos ayudaría a ver qué tanta población tiene cáncer pulmonar. Ok, siguiente, gráficas de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas. Con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿qué impresión crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construya una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Respuesta: en la tabla se observa que a los hombres se les paga más que a las mujeres. No obstante, debería basarse más que nada en su conocimiento y ser justos con ambos. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Respuesta: no es necesario crear otra gráfica, ya que nos demuestra que Estados Unidos gasta más petróleo que Japón.
Capítulo 3. Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. 3.2. Medidas de tendencia central. 6. Pruebas de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de esas pruebas con las medidas expresadas en unidades estándar de lesiones de cabeza, heights, por las siglas de Head Injury Condition. Según los requisitos de seguridad, la medida debe ser menor de 1000 heights. Los resultados sugieren que todos los asientos de seguridad para niños cumplen con el requisito especificado. Sí, ya que todos los asientos cumplen con los requisitos, ya que la mayoría de los asientos nos dicen que están bien. Costos de choques de automóviles. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Ok, ahora nos vamos a Minitab y vamos a buscar las medidas de tendencia central. Vamos a estadística básica aquí y seleccionamos el costo. Le damos ok y listo, aquí tenemos el resultado. Ok, nos vamos al siguiente. 17 años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura según datos del US National Center for Education Statistics. Con base en los resultados, parece que es común obtener el título de licenciatura en 4 años. Sí, ya que la mayoría de los alumnos logra terminar en 4 años y sería la moda. Siguiente. 18. Emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están representadas en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2, puesto que los valores pertenecen a una muestra aleatoria simple obtenida del conjunto de datos 16 del apéndice B. Se trata de valores de una muestra aleatoria simple de los automóviles que están en circulación. Sí, sería una muestra mediana, ya que nos da una pequeña cantidad de datos. Conjuntos grandes de datos del apéndice B para el ejercicio. Remítase al conjunto de datos indicando del apéndice B con un programa de cómputo o con una calculadora. Obtenga las medias y las medianas. 25. Temperaturas corporales. Utilice las temperaturas corporales de las 12 am del día 2 incluidas en el conjunto de datos 2 del apéndice B. Los resultados apoyan o contradicen la creencia común de que la temperatura media corporal es de 98.6 grados. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Nos vamos a la media, básica, display y seleccionamos temperatura corporal y le damos ok
y el resultado, la media está 98.30, así que el resultado es correcto ya que está en el rango. El siguiente ejercicio. (3.3) medidas de variación. En los ejercicios calcule el rango, la varianza y la desviación estándar de los datos muestrales. Utilice las unidades adecuadas, por ejemplo, minuto en sus resultados. Se usarán los mismos datos de la sección 3.2 donde se calcularon medidas de tendencia central. Aquí se calculan las medidas de variación. Asimismo, respondan las preguntas que se plantean. 6. Pruebas de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de esas pruebas con las medidas expresadas de Hayes y unidades estándar de lesiones de cabeza. Según los requisitos de seguridad, medida debe ser menor de 1000 Hayes. Existe una variación en las medidas de pruebas de asientos de seguridad para niños. Ok, ahora nos vamos al programa de Minitab. Ok, nos vamos a estadística básica. Aquí seleccionamos asientos, damos clic aquí y seleccionamos media, desviación estándar, varianza y rango. Damos ok, seleccionamos y aquí nos da el resultado que nos pide de media, desviación estándar, varianza y rango. Vamos al siguiente. Calificaciones FICO. A continuación se presentan las calificaciones de crédito FICO de una muestra a letra simple. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era 678. Con base en estos resultados, una calificación FICO de 500 es inusual. ¿Por qué? Ahora nos iremos a la aplicación de Minitab. Nos vamos a estadística básica. Seleccionamos FICO, calificación. Vamos a aquí y seleccionamos nada más lo que nos pide, que sería desviación estándar, varianza, rango y mínima. Le damos ok, seleccionamos y tenemos la estadística descriptiva. Ok, vamos al siguiente. Eh, 18. Emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. El valor de 9.3 toneladas es inusual. Nos iremos a la aplicación de Minitab. Nos vamos a estadística básica, ¿sí? Y seleccionamos emisión de automóviles. Vamos aquí y ahora nada más seleccionamos desviación estándar, varianza y rango. Vamos ok, seleccionamos y aquí tenemos nuestra estadística descriptiva de emisión de automóviles. Vamos al siguiente. Conjuntos grandes de datos del apéndice B. Para el ejercicio remítase el conjunto de datos indicado del apéndice B con un programa de cómputo o una calculadora. Obtenga el rango, la varianza y la desviación estándar. 26. Tornillos de máquina. Utilice las longitudes de los tornillos de máquina incluidos en el conjunto de datos 19 del apéndice B.
Ok, ahora voy a Minitab. Vamos a Minitab. Estadística básica. Aquí seleccionamos longitud de tornillos. Igual desviación estándar, varianza, rango. Vamos ok, seleccionamos. Y tenemos aquí el resultado de estadísticas descriptivas de longitud de tornillos. Vamos al siguiente. Medidas 3.4, medidas de posición relativa y gráfica de caja. 8. Puntuación Z del hombre más alto del mundo. Bao Chi-sun es el hombre más alto del mundo, con una estatura de 92.95 pulgadas o 0,7 pies, 8.95 pulgadas. La medida de la estatura de los hombres es de 69.6 pulgadas con una desviación estándar de 2.8 pulgadas. ¿A qué diferencia hay entre la estatura de Bao y la media de la estatura de los hombres? Que esta persona es mucho más alta que la medida de los hombres. Y de mi parte sería todo y gracias por su atención.